Bueno, bueno, ya volvió a esta, entonces podemos continuar. Estábamos mirando los alquenos, ¿sí? Se conectó y continuó grabando. Entonces, bien. Bueno, entonces tenemos acá, estábamos mirando los alquenos. Entonces los alquenos tienen la fórmula CnH2n. Ahora vamos a mirar los alquinos. Los alquinos entonces tienen tres enlaces simples y son la molécula que contiene por lo menos un par de enlaces de carbono, que en este caso será triple. Tal como los alcanos y alquenos, los alquinos se denominan al combinar un prefijo que indica el número de átomos de carbono con la terminación ino, ¿sí? Entonces metino. Acá entonces es CnH2n-2. Entonces los alcanos son CnH2n más 2, los alquenos entonces son CnH2n y los alquinos CnH2n menos 2. Vienen ahora los isómeros. ¿Qué son isómeros? Ya que el carbono puede enlazarse de tantas diferentes maneras, una simple molécula puede tener diferentes organizaciones o configuraciones de enlace. Como por ejemplo, un ejemplo de tal afirmación está acá, lo que mirábamos ahorita en el hexeno, ¿no? Mírelo. 6. Entonces C6H12, H14, porque es H2N más 2. Entonces hexeno. Pero el hexeno se puede agrupar de diferentes maneras, véanlo. Ahí está. Bueno. Bueno, entonces ahora vamos a mirar acá. Ambas moléculas tienen fórmulas químicas idénticas. Sin embargo, sus fórmulas desarrolladas y estructurales y por consiguiente algunas propiedades químicas son diferentes. Estas dos moléculas son llamadas isómeros. Los isómeros son moléculas que tienen la misma fórmula química, pero de diferentes fórmulas desarrolladas y estructurales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este tiene CH3 en las esquinas y dentro tiene CH2, 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 CH2 en esta parte. Vean. Mientras que acá tiene CH3 en tres esquinas. Un CH en toda la mitad, en todo el centro, mire un CH. ¿Sí? Y CH2 acá, CH2, CH2, un CH y aquí CH3, vean. ¿Bien? Bueno. Entonces, clasificación de los compuestos orgánicos. Como ya dijimos, los hidrocarburos formados solo por carbono e hidrógeno son los compuestos orgánicos más simples en su composición. Por ello es que se pueden tomar como base para hacer una clasificación de los compuestos orgánicos. Si un hidrocarburo, si en un hidrocarburo sustituimos uno o más átomos de hidrógeno por otro átomo o agrupación de átomos, podemos generar todos los tipos de compuestos orgánicos conocidos. Por ejemplo, si un alcano, hidrocarburo saturado, si en un alcano, hidrocarburo saturado, sustituimos un átomo de hidrógeno por un halógeno, puede ser un cloro, ¿sí? Obtenemos un derivado halogenado. Y si en un alcano sustituimos dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno, podemos generar un aldehído. Los aldehídos son muy conocidos, son los padres de los plásticos. Entonces, por ejemplo, el formaldehído, ¿sí? Que es el formol. Bueno, entonces tendríamos allí, si la sustitución ocurre en un átomo de carbono terminal o una acetona, perdón, dice allí aldehído, si la sustitución ocurre en un átomo de carbono terminal, o sea, de los CH3, o una cetona, si la sustitución se hace en un carbono intermedio, o sea, los de CH2, ¿sí? Lo que digamos ahorita, o CH.
Entendido esto, podemos clasificar los compuestos orgánicos en hidrocarburos e hidrocarburos sustituidos. Entonces vamos a mirar esta frasecita acá. Entonces acá tenemos los compuestos orgánicos, están en hidrocarburos, alifáticos y aromáticos. Son los dos tipos de hidrocarburos. Saturados y no saturados. Los saturados son alcanos, alquenos y alquinos. Perdón, los saturados son alcanos. Los no saturados, alquenos y alquinos. De los alcanos y los alquenos, entonces tenemos los acíclicos y los cíclicos. Entonces, por este otro lado tenemos los hidrocarburos sustituidos. Entonces, están los oxigenados, que serían los alcoholes, los fenoles, los éteres, los aldehídos, las cetonas, los ácidos, ésteres y las sales. ¿Sí? Y los hidrocarburos, también los nitrogenados, serán amina, imida, los aminoácidos, ¿ve? Los nitrocompuestos, los azoderivados, la hidracida, la hidroxilamida, mina, y los halogenados son los haluros y los aluroacilo. ¿Ven? Pues allí tenemos. Si la sustitución de átomos de hidrógeno en los hidrocarburos se hace con átomos de oxígeno, hablaremos de compuestos oxigenados o funciones oxigenadas. Entonces lo que mirábamos arriba, alcoholes, fenoles, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos, ésteres y sales. Si las sustituimos por átomos de hidrógeno en los hidrocarburos, ¿sí? Entonces si la sustitución, perdón, se hace con átomos de nitrógeno, hablaremos de compuestos nitrogenados o funciones nitrogenadas. Ahora vamos a ver qué es un grupo funcional. Hemos visto que los hidrógenos de los hidrocarburos pueden ser sustituidos por átomos de otro metal o por un agrupamiento de átomos para obtener compuestos derivados que poseen propiedades muy diferentes y que presentan estructuras muy distintas. El átomo o grupo de átomos sustituyentes les confieren otras propiedades físicas y químicas. Pues bien, a ese átomo o grupo de átomos que representan la diferencia entre un hidrocarburo y el nuevo compuesto se le llama grupo funcional. Como corolario, corolario es algo que se dice acerca de algo, como una notica especial, podemos decir que un grupo funcional es un átomo o grupo de átomos que caracteriza a una clase de compuestos orgánicos. Cada grupo funcional determina las propiedades químicas de las sustancias que lo poseen, es decir, determina su función química. Entonces se llama función química, por eso se llama grupo funcional. Entonces acá tenemos el etanol, que es un alcohol con solamente 2 carburos. ¿Sí? O sea, acá tiene el alcano. ¿Sí? Por ejemplo, en un alcano, los átomos de hidrógeno pueden ser sustituidos por oxígeno o nitrógeno, siempre que se respete el número correcto de enlaces químicos. Recordemos que el oxígeno forma 2 enlaces, con los otros 2 átomos de nitrógeno forma 3. Bueno, perdón. Siempre, acá dice, recordemos que el oxígeno forma 2 enlaces con los otros átomos y el nitrógeno forma 3. Eso es lo que hay que tener en cuenta. El grupo OH en el alcohol etílico y el grupo NH2 en la etilamina. Amina es el grupo NH2. Grupos funcionales, ahí está. Entonces, reiteremos, la existencia de un grupo funcional cambia completamente las propiedades químicas, la función química de la molécula. A título de ejemplo, el etano, alcano, con 2 carbonos, es un gas a temperatura ambiente. El etanol, el alcohol de 2 carbonos, derivado del etano por sustitución, es un líquido. Etano y etanol.
Entonces el etanol, el alcohol que se bebe comúnmente, es el ingrediente activo en las bebidas alcohólicas, como la cerveza y el vino. Los principales grupos funcionales son los siguientes. El grupo hidroxilo, o sea, el OH, que era lo mismo que cuando hacíamos los hidróxidos, pero ahora es para hacer alcoholes. Es característico de los alcoholes, compuestos constituidos por la unión de dicho grupo a un hidrocarburo, un enlace sencillo. Tenemos ahora el grupo alcoxi, que es un O con radicales a los lados. El grupo funcional del tipo radical, oxígeno, radical, en donde R son los grupos que contienen átomos de carbono, estando el átomo de oxígeno en medio de ellos, característico de los éteres. Enlace sencillo. Se usa la R ya que todos los grupos de átomos constituyen los llamados radicales. Es lo que yo les decía, radicales. Ahora el grupo carbonilo. Su presencia en una cadena hidrocarbonada R puede dar lugar a dos tipos diferentes de sustancias orgánicas, los aldehídos y las cetonas. En los aldehídos, el grupo CO con doble enlace está unido por un lado a un carbono terminal de una cadena hidrocarbonada radical y por el otro a un átomo de hidrógeno que ocupa una posición extrema en la cadena. Entonces tenemos el radical unido con el carbono, doble enlace con el oxígeno, unido con el hidrógeno. Las cetonas, entonces por el contrario, el grupo carbonilo se une a dos canelas hidrocarbonadas ocupando, por lo tanto, una situación intermedia. Entonces tenemos radicales en los extremos y CO en la mitad. Ahora el grupo carboxilo, que tiene esta característica. El carbono unido por dos enlaces al oxígeno y por un enlace al otro oxígeno y otro al H. Entonces quedaría así carboxilo. Es un grupo funcional característico de los ácidos orgánicos. Los ácidos orgánicos reaccionan con los alcoholes en una forma semejante a cómo lo hacen los ácidos inorgánicos con las bases. O sea, forman unas sales. ¿Sí? En las reacciones de neutralización. En este caso la reacción se denomina esterificación y el producto análogo a la sal inorgánico, ¿sí?, recibe el nombre de éster, poliéster, ¿sí? Bueno, y el grupo amino, que es NH2, puede considerarse como un grupo derivado del amoníaco, NH3, y es el grupo funcional característico de una familia de compuestos orgánicos llamados aminas. Entonces las funciones oxigenadas. Entonces habíamos mirado allí. Entonces dice presencia de algún enlace carbono-oxígeno sencillo o doble. Entonces tenemos grupo hidroxilo, que es el alcohol. Sí, funciona compuesto. La fórmula es R radical con OH. Entonces tenemos, miren, acá está la estructura. Y el prefijo hidroxi y el sufijo ol. Entonces hidroxil lo que va y ol. Depende del radical. Grupo alcoxi o ariloxi. Entonces es éter. Radical con otro radical, ¿sí?, unido al oxígeno, se llama oxi y radicalil, radicalil éter, ¿sí? Sería el nombre. Grupo carbonilo, están los aldehídos y las cetonas. Entonces el aldehído tiene eh, CH, perdón, CO, antes de CO tiene radical, luego viene hidrógeno. Y la acetona entonces tiene dos radicales. Grupo carboxilo, entonces allí ustedes pueden mirar, tomar nota, y esto es lo que leímos anterior, del grupo acilo, que se llama éster y ácido carboxílico.
radical COOH, no lo aprendemos, y carboxílico, y este es radical COO y un radical. Grupo acilo. Entonces, hiloxil carbonil es el nombre del prefijo, ¿sí? Hiloxicarbonil, ¿sí? Y el prefijo es hiloxicarbonil y el sufijo R-ato o R-hilo, ¿sí? Es importante que en las funciones alcohol y éter hay solo enlaces sencillos de forma CO. En cambio, en todas las otras funciones oxigenadas hay enlaces dobles de la forma CO pero con enlace doble. Este aspecto es muy importante para definir el número de átomos de hidrógeno que tienen algún compuesto químico. Ahora las funciones nitrogenadas, que también ya las vimos atrás, la amina, la imina, la amida, allí están para que ustedes tomen nota, allí se los dejo. Ustedes pueden congelarlo y tomar la nota. Grupo nitrilo, entonces está el nitrilo o cianuro con radical CN. ¿Sí? Acá tenemos el isocianuro, este es el isocianato, entonces ahí vemos el ordenamiento, radical, un nitrógeno, enlace triple con el carbono, radical, nitrógeno, enlace doble con el carbono, enlace doble con el oxígeno. El grupo azo, azoderivado, dice acá, son dos nitrógenos, dos radicales, acá hidraxina, dos nitrógenos, cuatro radicales, y hidroxilamina, un nitrógeno, un oxígeno con el hidrógeno y dos radicales. Y las funciones halogenadas, ¿sí? Que son con el grupo del cloro, entonces tenemos un cuadro de resumen de los grupos funcionales donde participan átomos de carbono, hidrógeno y elementos halógenos. Los compuestos de carbono, hidrógeno y halógeno. Entonces el grupo funcional tendríamos el haluro, tipo de compuesto haluro, radical y X, dice acá, prefijo halo, no tiene sufijo. Y el grupo acilo es haluro ácido, haluro de ácido. Entonces radical, CO y un X. Haloformil, haluro de oilo, viene el nombre y oilo. Bien, listo. Entonces hasta acá tenemos nuestros grupos funcionales. Entonces, gracias por haber asistido. Disculpen la molestia de que se recalentó el computador y se apagó. Entonces, nos estamos viendo mañana y estudien, repásenlo varias veces. Que estén muy bien.